Ya están Ramiro Marra, gracias por venir, Gracias, que es Maxi. el legislador porteño del espacio Avanza Libertad, del espacio de Javier Milei, y está Sergio Chousa, que es economista, director de la consultora Sarandí, es alguien que está alineado con la política económica del gobierno. Ya vamos a hablar de lo que está pasando, insisto, en el fin de semana largo en Córdoba, en Mar del Plata, lo que está pasando acá en la Avenida Corrientes. Me gustaría un poquito esto que estamos hablando, tanto Marra como Chousa, el dilema que tiene el gobierno frente a si ajuste sí, ajuste no, aunque ahora van a ver en las encuestas, la gente ya percibe que el ajuste está ocurriendo hace mucho en sus bolsillos vía inflación. Bueno, te respondo. El ajuste sí. El tema es que siempre, desde mi postura y de la postura que tenemos nosotros de manera ideológica, el ajuste sí, pero ¿cuál es el tema? Es a quién le está pegando el ajuste. ¿Por qué el ajuste siempre empieza por tarifas? ¿Por qué el ajuste siempre empieza por la gente? ¿Por qué nunca hay ajuste del gasto político? O sea, no están reduciendo nada de la política. No hay ningún gesto de los políticos para decir, acá esto lo podemos bajar. O sea, después te tiran estos números que te dicen, sí, de esta, vos le decís segmentación, yo te diría discriminación, pero no te dicen cuánto va a impactar. No te dicen cuánto va a reducirse el gasto público por estos cambios. Porque al fin y al cabo lo que están haciendo no es solucionando los problemas, sino tapándolos. A ver, en la medición tradicional de gasto entendido por el lado, de ajuste entendido por el lado del gasto, no lo estás viendo en las partidas de gasto primario, en lo que va del año. Algunas están creciendo el 80, 90%, las vinculadas a subsidios energéticos, una locura. Gasto de capital, yo creo que sobre fin de año ya va a ser un poco más la variable de ajuste porque tenés que cumplir con el programa con el fondo. Sí, me parece que en materia de percepción, ¿no?, de la ciudadanía se siente en términos de inflación. O sea que el común de la gente en esas encuestas va a seguir sintiendo que la economía se está ajustando básicamente por sus ingresos, porque la mayoría no percibe con un entorno inflacionario tan alto que, a pesar de las paritarias o otro tipo de medida de transferencia que pueda tener, está teniendo más poder adquisitivo. La percepción está totalmente desvinculada de la macro. Y ahí me parece que tenés un problema muy grande en la coordinación, ¿no? Falla severamente la coordinación, no es algo que empezó hoy, ya lleva más de 2 años, pero cuando uno escucha al ministro de Economía hablar sobre su programa antiinflacionario, lo que sigue diciendo hoy es tenemos que afianzar la credibilidad y la consistencia para coordinar las expectativas. Bueno, yo estoy plenamente de acuerdo con eso. La cuestión es que pasaron 2 años y si no lo lograste hacer hasta ahora, con la mayor debilidad que tenés en el frente político es complicado. Les pregunto esto, efectivamente están disparados los subsidios energéticos, disparados, y eso complica las metas con el Fondo Monetario, porque ya empezaste este año que tenés que bajar fuertemente el déficit fiscal respecto al año pasado, estás con un déficit fiscal mayor en el primer trimestre de lo que tenías el año pasado. Aumentan también los subsidios de planes sociales o tarjeta alimentaria y demás, pero muy por detrás de los subsidios energéticos, que hoy son mucho más importantes. Es decir, que el gobierno tiene inexorablemente, el fondo le va a admitir muchas cosas, pero no que no trate de frenar el tema de subsidios energéticos. Ahora, voy a lo que decía Marra, ¿no?, respecto al gasto político, porque hay una expectativa muy mala respecto a, obviamente, al futuro. No es solamente el estamos mal, pero vamos bien. Digamos, la sociedad tiene una percepción de que estamos mal y vamos peor, digamos, ¿no? Fíjense lo que son estos números de Taquión, ¿no?, la consultora de Sergio Doval, que muestran lo que muestran todos. Hay una coincidencia muy, muy grande en que efectivamente hay una situación muy mala en el presente y hay mucha incertidumbre respecto al futuro. ¿Cómo estamos respecto? El título estaba arriba, por favor, todo esto no importa. Calidad de vida en relación a un año atrás. ¿Sentís que vos y tu entorno cómo están? El 63%, y si le sumamos acá 4%, el 67% dice peor. Y el 19% dice igual. Y hace un año atrás teníamos la pandemia, ¿no?, la segunda ola. Es decir que si el gobierno decía, bueno, la economía se recuperó el año pasado 10%, recuperó la caída del 2020, la gente, fíjense que la perspectiva que tiene, que estamos igual de mal que estamos hace un año. Y lo peor, que lo que viene por delante
es claramente lo que contamos, ¿no? El aumento de tarifa, el aumento de la tasa de interés, la caída del consumo. Fíjense el tema de la expectativa, lo que hay por delante. La placa siguiente, por favor. Guerra contra la inflación. ¿Cómo interpretó la gente? ¿Qué sentimiento generó la frase dicha por el presidente? Guerra contra la inflación. Entre vergüenza, desconfianza e inseguridad, tenés el 73% de las respuestas, lo que le generó a la gente que el presidente saliera a decir un viernes vamos a la guerra contra la inflación, que ya pasó, digamos, perdió el cartucho que tenía en términos de expectativa. Y después, la siguiente, por favor, cuando le plantean sentimientos sobre el futuro, ¿qué sentís respecto al futuro de los argentinos? El 86% entre preocupación, incertidumbre y miedo. Es decir, una abrumadora mayoría. Acá está también gran parte del voto del Frente de Todos. Y finalmente, no es solamente la coyuntura, sino hay un descreimiento muy grande respecto a la dirigencia política y la posibilidad de salir de esta dinámica que tiene la economía argentina. 10 años después, ¿cómo crees que estará de acá a 10 años el país? Peor o igual el 57%, entre peor e igual el 57%. Es decir, acá ya no están hablando solamente de este gobierno, sino también de las propuestas hacia adelante. Esto un poco que decía Marra. También hay una percepción muy grande de que el político no se ocupa de mis problemas. Esto era una encuesta que habíamos visto la vez pasada, creo que era de Sheila Bilker, ¿no? Digo, este tema, ¿vos crees que hace mucho clic en la gente, digamos, de que hay dos cuestiones que están disociadas? Los políticos por un lado y la sociedad por el otro. Totalmente. Siempre se genera un debate sobre el concepto de casta política que nosotros trajimos a la agenda. ¿La casta política qué es? Es el status quo. Es que todo siga como viene. Y como las cosas vienen mal, la gente empieza a descreer. Porque dice, ¿cómo puede ser que cambien los gobiernos y que el rumbo sea siempre el mismo? Siempre sea una tendencia bajista, siempre estemos cada vez peor. O sea, ese es el problema que tenemos. Que en la Argentina nadie cambia nada. Cerramos un acuerdo con el fondo en el cual le mentimos al fondo, en el cual lo que le planteamos al fondo está mal. Y por supuesto, a los 2 meses ya estamos descreyendo de que se pueda llegar a cumplir. Sí, déjame vincularte esta encuesta con otra que creo que había hecho analogías, donde preguntaba por un lado a las empresas pymes cuánto vendían y la mayoritariamente declaraban que estaban vendiendo más, pero cuando le preguntaban por el rumbo del país, cómo iban a estar en los próximos 2 años, todas dicen peor, la gran mayoría dicen peor, ¿no? Hay un desacople enorme entre la situación de la macro, que de a poco empieza a encauzarse, del poder adquisitivo y de la percepción sobre el bienestar general. Y esto es muy masivo. A mí me parece que hay un riesgo, que es que empiezan a permear algunas posiciones más en el margen y la ciudadanía en general empieza a estar dispuesta a resignar más cuestiones en función a su principal duda o interrogante y malestar, que es el inflacionario. Entonces, cualquier político, por eso me parece que un poco las ideas de los libertarios prenden un poco más y suben las encuestas, porque la ciudadanía está dispuesta a resignar casi cualquier cosa en pos de que le solucionen el problema de inflación. A ver, yo obviamente, y lo digo acá, y para los próximos meses, a mí me gustaría mucho que se debata en serio, no sé, creo que lo propuso el otro día Tetaz, si quieren venir acá con Milei, u otros economistas de Juntos por el Cambio con Milei y alguien al oficialismo para poder debatir proyecto económico concreto, ¿no? ¿Qué haría? Medidas y demás. Perfecto, y obviamente yo me dedico mucho al tema económico, encantado. Ahora, también es cierto que hay este tema de la casta política, que evidentemente es algo que la gran mayoría de la sociedad está percibiendo, digamos, que la sociedad va de mal en peor. Vos decías, bueno, se está acomodando la macro. Y no sé si se está acomodando la macro, porque de hecho están peleándose por el timón, digamos. Si vas a sostener el rumbo y por delante en el rumbo tenés un desierto de 3 meses donde vos estás con una aceleración inflacionaria, estás subiendo la tasa de interés, encareces el crédito, va el consumo para abajo, tenés que bancar esa caída del consumo para enfriar los precios, que la segunda parte del año, si lograste pasar esta temporada alta de ingreso de dólares, te mantenga el equilibrio cambiario y puedas empezar a bajar la tasa de interés para destrabar a la economía. Y para que todo eso ocurra, tiene que haber una expectativa muy clara de que el rumbo está firme, de que el presidente no va a volar el mes que viene, de que no se van a pelear y que va a haber un cisma dentro del gobierno. Entonces, eso no está muy claro. Ahora, lo que sí está claro en la sociedad es que los políticos no atraviesan la crisis.
Yo creo que O me equivoco, digamos. Digo, ese punto es un punto que hace, y cuando hablamos de los políticos no estamos hablando solamente de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, estamos hablando de Larreta, que tiene el principal Sí. aparato político hoy de la oposición en el país. es que las internas obviamente se expresan en todos los frentes de gobierno. Fíjate que el mismo programa con algunos tintes de elementos ortodoxos se habían aplicado en 2014. Habías devaluado, habías subido la tasa de interés muy fuerte, estabas cerrando parte del frente externo, pero igualmente ahí vos tenías una coordinación de anclaje de expectativas porque tenías una narrativa muy bien dirigida para que no se te filtre la base de sustentación. Bueno, hoy eso no está. El tiroteo interno dentro del mismo frente de gobierno le resta una credibilidad enorme al programa y no te permite relatar nada. A ver, Por supuesto que todo el problema que estamos viendo de las internas políticas viene por un problema de gestión. Si las cosas funcionarían bien, no habría un problema político. Podemos recordar cuando Alberto Fernández, durante la campaña presidencial, hablaba de que con las LELIX iba a pagarles los medicamentos a los jubilados, que iba a hacer los medicamentos gratis con el PAM y una fantasía que tenía. Hoy, ¿qué están haciendo? Subiendo la tasa de interés, que es una herramienta que tampoco va a funcionar en un contexto tan complicado. Y en base a lo que decís vos, hay que hacer una discusión de modelo. Nosotros los liberales venimos a los programas de televisión porque tenemos algo para discutir. ¿Sabes por qué no vienen los oficialistas? ¿Sabes por qué no viene Juntos por el Cambio? ¿Sabes por qué no viene el kirchnerismo ni el albertismo, si es que existe? Porque no tienen que discutir. Nos sentamos y yo ayer estuve en un programa de televisión, estuvieron hablando de las ideas liberales. ¿Por qué? Porque no tienen alternativa, no tienen modelo. Nosotros podemos hacer ese debate y estamos dispuestos a darlo. Del otro lado no hay nadie. Entonces como que está todo el mundo esperando a ver qué medidas liberales se implementan en la Argentina. A ver, respecto a eso, por eso, yo insisto, cuando discutamos en concreto de economía, podemos discutirlo y están todos invitados para venir a discutir acá de medidas concretas. Es cierto que en el electorado de Juntos por el Cambio, el electorado de los libertarios, esto que decíamos de las encuestas, que la gente de ese electorado considera que un ajuste es necesario. Y de esa manera podría bancar más a su dirigencia política. Y el problema que tiene este gobierno es que justamente su electorado, además de que le está licuando la base electoral en el conurbano, la inflación, descree eso, porque es un gobierno que hizo campaña toda la vida, construyó políticamente en contra del ajuste, y es lo que tiene que aplicar ahora. Es muy difícil gestionar eso. Muy difícil gestionar eso. Sí. Y fíjate la incongruencia entre lo que decíamos antes. Algunas partidas del gasto, que son las vinculadas a políticas de sostenimiento social, asistencia, crecen por arriba de la inflación. Digo, hay un esfuerzo en sostener en esos sectores, pero Queda totalmente atrás de lo claro, mismo. y con una inflación arriba del 50%, no te alcanza. Es imposible que un gobierno No reelija. hay compensación posible. Ahí te tomo la palabra ajuste. La discusión es qué es el ajuste. Estamos acostumbrados a que el ajuste nos caiga a todos nosotros. Y el ajuste no nos tiene que caer a nosotros. Lamentablemente, por las políticas que se tomaron en los últimos 20 años, hicieron un Estado ineficiente donde cuando vos empezás a buscar los programas, te aseguro que tenés 10 puntos del PBI para bajar. De programas que decís, pero esto a mí no me toca, esto a mí no me llega. Y no tenés que tocar nada de lo social, porque no es el momento de tocar lo social. Vos tenés que ir por el lado del gasto político. Existe el gasto político y es muy grande. O sea, pasa los 15 puntos. Vos agarrás 170 programas que te los muestras y dices, ¿y esto qué es? Es fuerte. ¿Y a esto a quién le toca? ¿Qué es eso? Es la propia política construyendo sus propios kiosquitos. Que después de 20 años, y sí hay que hacer una reforma del Estado. A ver, digo, cuando debatamos también hay que debatir eso, porque digo, a veces es algo obviamente que todos plantean como una diagonal sencilla. Ahora, más allá, sencilla en el sentido de, bueno, no tocamos a nadie y tocamos el gasto de la política. Yo creo que es un poco más complejo en los números macro. Cuando vos tenés 3 puntos del PBI de subsidios energéticos, eso es, no sé, son 2 billones de pesos. Es decir, son números muy, muy gruesos. Pero efectivamente, lo que está planteando Marra es interesante. Si vos estás haciendo un ajuste que está recayendo sobre la sociedad, tenés que dar un gesto político. Es decir, y el gesto político puede pasar, lo hacen hasta de forma demagógica todos los gobiernos de la región cada vez que están en un ciclo de ajuste o en un ciclo recesivo. Vos, Marra, planteás el tema, nosotros los liberales y demás, pero también está el tema de la construcción política en la Argentina. Vos en algún momento estuviste en la lista, por ejemplo, de Roberto Labaña, Sí. que ha sido una especie de
avenida del medio entre Juntos por el Cambio y el kirchnerismo, que después se diluyó. Y claramente Labaña plantea que es necesario en la Argentina una construcción política. ¿Vos no coincidís con eso? Digamos, estás con la idea de... Lamentablemente ese proyecto no tuvo buen camino porque lamentablemente, o sea, en esa discusión, ojalá se puedan juntar los argentinos en esa discusión, pero cuando vos tenés un Cristina peleado con Alberto, un Larreta con distorsiones con Macri, ¿de qué consenso puedes hablar hoy? La Argentina cambió mucho, la Argentina se distorsionó totalmente políticamente. Hoy lamentablemente son ellos los políticos y nosotros los ciudadanos. Ya no te puedes sentar en la mesa si estos tipos no se ponen ni entre ellos. Bueno, es interesante el tema de la construcción política. A Marra no lo sacás, digamos, del discurso, porque efectivamente es el discurso de todo el que llega nuevo a la política y efectivamente ve el fracaso de los políticos. Y la gente está pidiendo eso, digamos, una diferenciación respecto al fracaso de la actual dirigencia política, o en todo caso una renovación. Tenés una pregunta, Flor, tenés una pregunta, Pablo. Sumo esto que dijo De Vido. Fíjense, De Vido, ya conocen quién es De Vido, ¿no? El exministro de Planificación de Cristina Fernández de Kirchner. Más allá de que ha quedado al margen del universo del oficialismo, representa la idea que tiene el núcleo duro del kirchnerismo. Guzmán es el jefe de campaña del macrismo. Lo que está expresando es esta idea que tiene un sector del kirchnerismo, es que si se hace el ajuste, efectivamente se pierde la elección del año que viene y en todo caso se le facilitan las cosas al próximo gobierno. Eso es lo que piensa el núcleo duro del kirchnerismo. Y bueno, después dice la denigración típica para el presidente de los sectores ultrakirchneristas, diciendo Alberto Fernández no tiene votos, fue elegido por un colegio electoral con un solo miembro, que era Cristina, ¿no? Esto ya lo hemos visto en personajes más hoy relevantes, como es el cuervo Larroque, Andrés Larroque, el ministro de Desarrollo Social, que decía el presidente no tiene peso político. Flor. Dos cortitas por sí o por no. La primera no es de este tema, pero es difícil tener presente a un legislador que avaló en la sesión de la legislatura porteña teoría de los dos demonios y no preguntar si es lo mismo el terrorismo de Estado o la gente asesinada por cualquier otra razón que no sea el terrorismo de Estado. Sí, te llegó mal la información, no vale la teoría de los dos demonios y el terrorismo de Estado no tiene ni comparación con el otro terrorismo. Bien. O sea, repudio totalmente a la dictadura. O sea, ese es un discurso que hizo el kirchnerismo circular. O sea, soy lo más opositor que hay a la dictadura. Seguramente mucho más que vos. Bueno, otro día lo charlamos. Cuando quieras. En segundo lugar, vos hablás de Juntos por el Cambio, del kirchnerismo. Estando en ese lugar, ¿podrías asegurar que el año que viene vos, especialmente vos, no te digo Avanza Libertad, vos, no vas a ir en una lista de Juntos por el Cambio? Juntos por el Cambio no, yo no me voy a juntar con proyectos que ya fracasaron. ¿Cómo ir con un proyecto como ya fracasó? Está demostrado eso en la legislatura. Lo que sí está pasando es que estoy votando todo en contra. Y el kirchnerismo y Juntos por el Cambio votan todo igual. Levantan todos la mano. Yo no levanto la mano. Lo que está bien, lo acompaño. Lo que está mal, no lo acompaño. Ellos de manera automática, como tienen un acuerdo electoral en la Ciudad de Buenos Aires y son lo mismo, votan todos juntos. En la Ciudad de Buenos Aires hace rato que han votado juntos, ¿no? Sobre todo sí, muy parecido a lo que parecido a lo que hace en el Congreso. Con proyectos inmobiliarios y demás suelen votar, ¿no? Juntos por el Cambio y... Muy parecido a lo que hace en el Congreso Nacional. O sea, por eso, eso es una casta. En la ciudad me refiero, no al gobierno nacional, sino sí, pero en el Congreso pasa algo parecido. En la ciudad es mucho más todavía. No hay proyectos que no voten juntos. Igual en la ciudad Larreta tiene mayoría, tampoco le hace falta. No, sí, pero, eso es lo más triste. Pero por eso decía desde la época de Macri, donde había un acompañamiento respecto a la visión de inmobiliaria, sobre todo ahora con lo de Costa Salguero se debatió un poquito más. Ahora empezó a diferenciarse, efectivamente. ¿Era algo, Marra? Sí, es una cosa. Esto es lo que diferencia un proceso inflacionario de un shock externo sobre un sector específico. Vos acá tenés el impacto inicial sobre alimentos, pero el problema que tiene la economía argentina con esta altísima indexación y propagación es que automáticamente te termine permeando al resto de los sectores. O sea, ahora el gran desafío que tenés es tabicar para que no te estabilices en la zona del 4, 4,5, 5. Por eso, de nuevo... ¿Y cómo haces eso? Bueno, tenés que ordenar la política primero para coordinar, porque, de nuevo, el ministro tiene la evaluación esta de que hay que coordinar un programa robusto, pero si vos declarás que la implementación la vas a llevar adelante con los que estén estrictamente alineados, bueno,
vas a tener un montón de gente al interior del frente político que te va a estar cascoteando. A ver, vamos a ponerlo más simple, porque todos entienden más o menos de economía y el fondo también entiende, por eso este año la emisión monetaria tiene que ser 1% del PBI. El año pasado fue 4 y el anterior fue 7 puntos del PBI, 7,5% del PBI, para financiar el Tesoro. Más allá de que tenés una emisión monetaria endógena que es los intereses de la LELIQ, que son 3 puntos del PBI, 2 billones de pesos este año. Pero bueno, para financiar el Tesoro, 1 punto del PBI. Entonces, si vos no generas credibilidad, muy simple. Todos los pesos que pusiste a fin del año pasado en la calle los estás retirando. Entonces, y estás encareciendo fuertemente el crédito, que es la contracara de eso. Entonces, todo eso va a generar una desaceleración primero del nivel de actividad en los próximos meses. Y después, inexorablemente, una desaceleración en los precios, que es un poco el esquema que está. Bueno, ahora, todo eso puede ser suavizado si generás credibilidad. Y la gente larga dólares para comprar cosas, es decir, si empieza a recuperarse la demanda de dinero. Si en ese proceso que vos estás aplicando, que es la receta típica en este proceso macro antiinflacionario, si en ese proceso la desconfianza aumenta, bueno, todas las variables se magnifican. Entonces vos tenés que subir mucho más la tasa de interés, tenés que tener una política mucho más estricta en lo fiscal y demás. Es todo un proceso de ajuste mucho más tortuoso en términos de nivel de actividad. Es muy sencillo de entender, por lo menos si es como sigue el gobierno aplicando el acuerdo, lo que es la idea del acuerdo con el fondo. Si en el medio todo se desbanda y vos salís a emitir como pueda para compensar porque cambiaste el horizonte y demás, bueno, el riesgo que hay es, volvemos a la trayectoria del riesgo de la espiralización y de la... Es un poco así el esquema. ¿Querés decir algo? Sí, no, comparto. Excelente análisis. Por supuesto que acá no hay credibilidad. Por supuesto que esto se va a seguir desbandando, ya está desbandado. Y por supuesto que acá no hay una política, un plan económico que podamos solucionar. Lo que se presentó con el Fondo Monetario fue un problema, porque no aprovechamos la oportunidad. Y ahora lo que tenemos por delante, sí, va a haber un consumo mentiroso, un consumo de baja calidad, porque van a jugar con la ilusión monetaria, hacerle creer a la gente que pueden ir a comer afuera, pero no le dicen nada de darle un crédito, ya no se habla ni de los planes Procrear. O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer la Argentina? Que no hay que hablar tanto de inflación y tanto de pobreza, tenemos que hablar, pues esas son las consecuencias, tenemos que hablar de la causa, es el gasto público. Y en el gasto público, en este estado que se hizo los últimos 20 años, hay un gasto político que es enorme. Cada ministerio adentro tiene programas sin sentido que solamente justifican su existencia de la casta política y de sus kiosquitos. Se puede bajar el gasto público. No hay que creer eso que dicen que no, que si bajás el gasto público tocas lo social. No, es el gasto político. 2 de cada 3 pesos del gasto son indexados. Yo creo que ahí me gustaría... Pero bajemos 1 de cada 3 y estamos genial. Y social hoy en Pero pará, Argentina, pero bajemos de 1 cada 3 y estamos a estar perfecto entonces. Buen dato. 1 de cada 3 se puede bajar entonces. Bueno, Macri lo intentó hacer 2018-2019 y al interior de su coalición de gobierno tuvo un montón de tensiones que en parte derivaron en el resultado electoral de 2019. No, pero está bien en el punto en términos de los gestos. Digamos, vos ves a Lacalle Pou en Uruguay o ves a Boric en Chile, en el extremo del arco político de un lado y del otro, y están dando gestos de autoridad de la política. Están Acá todo lo discutiendo contrario. en Chile si... Se siguen creando organismos, digamos, más ¿Cómo? allá de lo que... No, acá todo lo contrario, se siguen creando pero, organismos y generando cajas políticas. A ver, hablamos de la inflación, que no es el que te aumentaron el precio de los miñones porque aumentó el precio de la harina porque uno de los principales productores mundiales de trigo, Ucrania, está invadido por Rusia. La inflación es el aumento generalizado del precio. El aumento de alimentos este año, según el INDEC, marzo de este año, marzo del año pasado, está en el 60% en el área metropolitana, pero el aumento de prenda de textil y calzado está casi en el 70%. Aún con el dólar a 200, uno ve que en ciertos segmentos Estados Unidos vuelve a estar más barato que la Argentina. Es decir, gente que va a Estados Unidos y compra una prenda, no sé, $25 y acá está igual o un poquito más cara. Tiene una ventaja de escala, Maxi, que es insoslayable, lo cual obviamente le licúa los costos fijos monumentalmente. Y bueno, ahí está siempre la discusión de fondo que damos con los liberales, de si querés tener la definición como país de tener industria o no, o querés ser uno de los
mayoría de los países del mundo no tienen industria, compran todo importado, pero bueno, eso también tiene un costo en términos de desarrollo. Sí, por supuesto queremos tener industrias, pero industrias que sean competitivas, industrias que generen fuentes de trabajo genuinas y no industrias financiadas por el Estado. Voy a ayudar a Priscila a defender un sector que no estoy de acuerdo, o sea, un sector que capaz no es de mis favoritos. Se confunde, no tiene que justificarse. Ella lo que tiene que buscar es la causa. El problema es que los precios aumenten al nivel que están aumentando no es de los empresarios, es culpa de los políticos. Si seguimos aceptando y poniendo excusas, el pobre panadero, Priscila, y justificando los aumentos de precios y confundimos la causa, nunca vamos a solucionar el problema. Vos tenés que tener un buen diagnóstico para solucionar el problema. El problema es que hay un gasto político enorme. O sea, son víctimas. Hasta un sector que no me gusta, porque como bien planteás vos, está subsidiado, o sea, y está protegido, se confunden con la forma de defenderse. El problema es el gasto político. Está bien. Ahí yo te voy a ayudar, digamos, pues juega en toda la cancha Marra. Si vos sos liberal, lo que tenés que decir ahí es que bajen a cero los aranceles. No, por supuesto, no, por supuesto. No lo dije por obviedad, no, que queden las industrias textiles que tengan que quedar, y las otras, bueno, se van a relocalizar en otras actividades cuando se libere excedente del consumidor, porque va a comprar ropa más barata. Esa es un poco la lógica. Gracias. No lo dije para no repetir el discurso continuamente. Por supuesto que sí. Lo que es, como estamos hablando de inflación, me concentré en el tema de la inflación y no en el tema de las industrias, que claramente lo dije, que tenemos que ir a industrias competitivas y no a industrias protegidas. Sugerimos a los más de 200.000 empleados textiles de Argentina que vayan buscando otro trabajo, porque si ganan... Seguramente van a poder conseguir un trabajo de mucha mejor calidad y mucho más rentable. Gracias a los dos. Gracias, Ramiro. Gracias, Sergio Chousa.